Bueno, muy buenas noches a todos los participantes de esta charla del día de hoy. Hoy estamos en el episodio número 10 de Comunidad Contacto en Casa, esta vez con otro amigo de la casa, que es Juan Diego Cano, un amigo de muchos años. Yo particularmente también tuve el placer de conocerlo hace bastantes años desde la universidad también. Allí estudiando publicidad nos encontramos y empezamos como a conocernos desde allí. Estamos muy contentos de poder seguir participando en estas actividades que a partir de la situación que estamos viviendo surgieron, y nos emociona mucho poder compartir, poder conversar con personas allegadas a contacto como lo hemos estado haciendo. Hoy es nuestro episodio número 10 y pues, esta vez con Juan Diego, que es otro amigo de la casa. Si lo han notado, siempre hemos traído invitados que hacen parte especial de nuestra escuela, que han pasado por acá, que han sido amigos de la casa, que han tenido que ver también con este mundo fotográfico, y que nos interesa de que todos ustedes, no solamente como comunidad contacto, sino como personas del común, como interesados en el gremio del arte, de la cultura, puedan participar también y conocer de estas actividades y aprender. Todos sabemos que es importante absorber un poco de cultura general y escuchar otras voces, escuchar diferentes experiencias, nos ayuda también a este proceso. Entonces, pues estamos muy contentos acá de compartir este día hoy con otro invitado más. Y les queremos también abrir la invitación a que, si quieren ver las demás charlas que hemos tenido, en nuestro canal de YouTube están colgadas todas nuestras charlas para que puedan ir a verlas y conozcan un poco más de los demás invitados que hemos tenido en estas charlas. Entonces quiero aprovechar para presentarles hoy un poco de nuestro invitado, Juan Diego Cano Buitrago, nacido en la ciudad de Armenia. Cuando nos conocimos, justamente a Juan Diego siempre marcó mucho. Estuvo trabajando como reportero gráfico también en La Crónica, entonces siempre la experiencia de estudiar y compartir cosas se venían las mismas historias que Juan Diego también vivía dentro de su experiencia como reportero gráfico desde La Crónica. Después de muchos años y estudiar obviamente publicidad, se fue para Bogotá. Bogotá ya lleva radicado desde hace varios años. Empezó a trabajar en varios periódicos, en el periódico de Los Colombianos. Después entró a la casa editorial El Tiempo. Desde allí ya lleva gran parte de su trabajo. Un apasionado desde que lo conozco por la música, compartimos grandes temas musicales también. Un apasionado no solamente por la fotografía, sino, como les digo, por la música, por los conciertos. Mucha de su experiencia ha tenido que ver con los conciertos, que es algo que nos encanta mucho ver de su trabajo. Últimamente también con los viajes, con el tema de las motos, ¿no? Se ha apasionado muchísimo, y también parte de sus vivencias las vive a partir de las dos ruedas también en sus motos. Entonces, pues nada, bienvenido Juan Diego a esta charla. Qué bueno tenerlo por acá y qué bueno conversar un poco a partir de su experiencia. Hola, ¿cómo están? No, el gusto es grandísimo para mí estar con ustedes hoy, compartiendo este domingo aquí en Bogotá, un poco frío, no sé cómo estará allá en Armenia. Aquí sí está haciendo un frío bestial, por eso tengo aquí ya mi cafecito listo para que charlemos un muy buen rato. Bueno, Juan, a mí me alegra muchísimo porque finalmente lo que dice Alejandro, yo anotaría algo más. Cuando él estaba en la EAN, pues yo diría que el señor Juan Diego era un tipo supremamente juicioso, supremamente aplicado. No lo desmerite, que todavía debe ser juicioso, ¿cierto, Juan? No, Pues sí. a veces. Lo que significa es porque pues, yo tuve el placer de estar con él y sorprenderme con la seguridad con la que enfrentaba los retos fotográficos. Es una seguridad tremenda. Dice, ¿usted es capaz de hacer eso? Lo decía con una normalidad total. Decía, sí, claro. Entonces, eso era como para mí, no, ¿con qué me dirás salir? Y pues y salía con unas cosas muy buenas. No, excepto un parcial que tuvimos una vez, Dani.
que ¿Cuál? usted no me puso 5 porque le respondí una cosa y usted quería otra respuesta. Sí, Y le dije sí, que sí se puede. Pero sí, era sí, una estupidez. Usted había sí, sí. preguntado que si uno necesitaba hacer una foto de larga exposición, ¿qué elemento necesitaba? Y yo le puse una piedra. Y usted quería que yo le respondiera el trípode. Y no, una piedra. Yo decía, usted coge una piedra y pone la camarita en la piedra y hace la foto. Uy, no, pero bueno, eso es una cosa. Pero era sorprendente y sobre todo recuerdo mucho ese grupo, porque ese grupo era bien, bien especial. Sí, era muy bueno. Era muy bueno, era de altísimo nivel y hicimos una de las exposiciones más memorables que fue Metro Cuadrado. Metro Esa fue- Cuadrado. Sí, El Sí, sí. Festival Revolución también, que con Juan Diego también Ah, con estuvimos Revolución trabajando. estuvo muy chévere, Festival de sí. Publicidad sí. marcó también historia dentro de todo el proceso que este grupito de estudiantes de publicidad hicimos por allá, ¿no? No, estuvo muy bueno, fue una experiencia increíble. Y, En estos días le decía a Dani que creo que fue una de las cosas más importantes para poder llegar hasta este punto de haber estudiado publicidad. Sí, sí, la verdad que esto le abre a uno mucho las puertas, además porque tiene cabida desde muchas áreas y el conocimiento que uno le da es muy aplicable desde diferentes perspectivas, ¿no? Sí, sí. Además que pues lo que dice Juan le aportó muchísimo para lo que es ahora Juan Diego Cano, marca personal. Entonces eso lo ha ido implementando en el transcurso de su carrera y me parece supremamente bien que le haya sucedido eso a Juan Diego. Yo quiero anotar algo que con las conversaciones que hemos tenido con Juan, pues como algo muy particular, o sea, yo siento siempre que uno desde niño se construye su futuro o empieza a ser marcado hacia el futuro y que finalmente ese marcar al futuro significa que, por ejemplo, Juan Diego, que ha sido un amante total de la buena música, indudablemente. Desde los 12 años ya estaba incursionando con una banda durante 3 años aproximadamente. Estuvo trabajando con la batería y con la guitarra y eso lo deja Juan Diego por la fotografía, pero curiosamente más adelante vamos a hablar qué pasa con esa música, qué has pasado con esa música y por qué ese hecho fundamental de haber tocado genera en su fotografía ritmos, composiciones y que finalmente lo permea en su trabajo, no de antes y desde ahora, mucho más, cuando hablemos sobre un vuelco total que tiene Juan Diego en su proceso profesional, pero lo vamos a hablar mucho más adelante. Juan, no sabes lo emocionado que estoy saber que los sueños de infancia y los sueños de ese momento de un muchacho inquieto, algo un poquito desordenado, de 12 a 15 años, poquito desordenado, pero es que es necesario, uno también es que tiene el uno tiene su derecho. propio orden. Sí, exacto, si uno tiene su propio orden para llegar a las cosas. Entonces empieza Juan con un interés muy marcado con la fotografía, ve con la música y con un sueño muy fuerte que era estudiar cine. Eh, Sí, el sí, cine, yo creo que desde que estaba muy pequeño, yo recuerdo que la primera película que recuerdo, que fue mm, cuando, no sé, yo tenía unos 4 o 5 años o 3, yo no sé ni cuántos tenía, pero es el primer recuerdo que tengo del cine, fue viendo La historia sin fin. ah, Esta película que era de un niño y un dragón que parecía un perro gigante y volaban. Yo creo que esa película hizo que yo me enamorara del cine y de las ganas de soñar y de imaginar cosas, de imaginar mundos e historias y un montón de cosas.
Y pues obviamente ya cuando crecí seguí con esa idea, aunque pasé por muchos sueños, realmente soñé Sí. con ser antropólogo, con ser astrónomo, no, mejor dicho, un montón de vainas. Quise desarrollar videojuegos, ¿no? De todo. Pero la idea del cine sí estuvo siempre ahí, como esa pasión por la imagen siempre estuvo presente. Y ahora, cuando estemos hablando con Juan Diego, vamos a notar por qué todos esos insumos de infancia lo representan ahora. O sea, es algo supremamente particular en Juan. Lo que lo empieza a marcar a Juan es una publicación en la crónica. Sí, eso fue en el año 2004. Yo en ese momento estaba todavía estudiando periodismo en la Universidad del Quindío y sentía que ya estaba cerrando un poco muchos ciclos. El de la música, por ejemplo, llevaba 3 años tocando en diferentes bandas y haciendo mucha música. Y también sentía que estaba cerrando el ciclo de periodismo, no me sentía muy cómodo estudiando en la Universidad del Quindío. Y yo no sé, de forma muy casual, un día me encontré con una situación cuando me bajé del bus, iba de la universidad para la casa, me bajé ahí cerquita al Parque Sucre y en una callecita había un alboroto gigante, había ejército, había DAS, en ese momento existía todavía el DAS, había policía y un montón de gente y me acerqué pues como buen chismoso a ver qué era lo que estaba pasando. Yo llevaba mi camarita de 2 megapíxeles, una Vivitar de las primeras cámaras digitales que salieron al mercado. Y yo llevaba en ese momento 6 meses haciendo fotos. Yo me había comprado hacía medio año la cámara y lo que yo hacía con la cámara era simplemente caminar por la vida y hacer fotos de flores, de muros, de carros, de lo que fuera. Y ese día, en ese momento, estaba sucediendo algo muy particular y era que un sicario había acabado de cometer un sicariato ahí cerca y tenía retenidas a unas personas en un edificio. Entonces la policía estaba tratando de entrar a capturar al sicario y empecé a hacer fotos desde ahí, desde la esquina. Eso era más o menos como en la mitad de la cuadra, un callejoncito que queda ahí cerca a donde está hoy el Éxito. Em, y en el momento cuando la policía entró a capturar al tipo este, yo no sé, algo dentro de mí se activó y yo sin pensarlo salí corriendo junto con la policía y empecé a hacer fotos incluso mientras iba corriendo, fotos cuando lo sacaron, cuando lo metieron a la patrulla y todo eso. Y pues nada, yo en ese momento lo único que pensé fue, ¿y ahora yo qué carajos hago con estas fotos? ¿Yo para qué hice estas fotos? Empezando, ¿yo para qué salí corriendo? Y pues nada, busqué el email de la crónica. Yo siempre he tratado de encontrar las soluciones. Yo me meto primero en los problemas y después miro cómo los soluciono. Entonces busqué el mail de la crónica, mandé las fotos y de forma inesperada me respondieron y me dijeron, venga, sus fotos están muy buenas, queremos publicarlas, no le podemos pagar y tampoco le podemos poner el crédito, pero la verdad no me importaba, yo les dije, sí, háganme, no hay ningún problema, úsenlas. Efectivamente utilizaron las fotos y al día siguiente o a los días, no recuerdo bien, me llamó el director de la crónica, me pidió que fuera al periódico y me dijo, bueno, sus fotos es muy chéveres, nos gustó mucho, necesitamos una persona para que empiece a trabajar en enero, porque en enero van a ser va a ser el Suramericano Sub-20, ese Sudamericano donde jugó Rodallega, jugó Falcao y todos estos grandes futbolistas. Y pues queremos que usted trabaje con nosotros. Y así fue que empecé. Me llegó de sopetazo. Sí, por ahí tiene la foto, Juan. La estuve buscando, Dani, pero no la No la encontré. encontró. Es que esa publicación particularmente la tengo solo en físico Ya. y no tengo ni idea en alguna de las cajas del trasteo que hace poco me cambié de apartamento. Debe estar guardada en algún lado, Bueno, pero no sé en dónde. listo. Bueno, de todos modos empieza a suceder en el presente, en ese momento en Juan, algo muy curioso. Primero,
el impulso o el olfato periodístico innato que Juan empieza a desarrollar, porque uno no se va detrás a correr sin ningún propósito. Tiene que haber algo, tiene que haber un instinto periodístico, un instinto, pues de pronto lo poco que estudió periodismo le ayudó como a entender algo de ese olfato periodístico que de alguna manera a Juan siempre lo ha acompañado. Ese olfato periodístico lo lleva a tener ya otro sueño, otra meta. El problema de Juan es que sueña y hace. Esa es una de las vainas y que yo también aconsejo. Sueñen y hagan, porque esa es la posibilidad más especial. Entonces, Juan empieza a proyectarse, no para quedarse en Armenia, sino que empieza a proyectarse con un interés muy claro y que es extraordinario, esa premonición que tiene Juan cuando dice, yo en 5 años debo estar, era así, yo en 5 En años 3 debo estar, años. en 3 años debo estar trabajando en el diario El Tiempo. Sí, venga, les voy a compartir la pantalla de inicio de mi página como para que vean una cosa diferente a mi cara. Ahí ya la están viendo, Sí, ¿cierto? Perfecto, sí, para que más bien sí, vean imágenes bonitas mientras hablamos. Bueno, pues ya eso fue unos 2 años y medio, quizás 3, después de que empecé en la crónica. Yo suelo trabajar siempre por objetivos y pues digamos que mi objetivo en la crónica yo veía que ya lo estaba cumpliendo, ya había aprendido cosas, ya había pasado por muchas experiencias y sentía que el siguiente paso debía darse pronto. Y un día montando en bicicleta en Antioquia, estaba de visita donde mis tíos y salí a montar en bicicleta como a organizar un poco los pensamientos. Yo creo que uno tiene formas diferentes de aclarar la mente. La mía es en 2 ruedas, ya sea en una bicicleta o en una moto. Hoy en día lo hago en moto y es mucho más divertido. Pero en ese momento salí en la bicicleta y dije, bueno, ya me mamé de la crónica, ya me cansé de Armenia, ya no tengo más diversión donde estoy, diversión en cuanto a mis logros y objetivos profesionales. ¿Qué viene? Entonces ese día me dije, en 3 años tengo que estar trabajando en Bogotá en El Tiempo. Siempre había sentido como mucha fascinación con El Tiempo. Veía las portadas, las fotos de portada del Tiempo y me gustaban mucho. Y aunque había otros periódicos donde hacen tratamientos de imagen muy chéveres como El Espectador, sentía como más conexión con El Tiempo. Entonces me planteé ese objetivo, me tracé un mapa, una hoja de ruta para poder cumplir en ese plazo ese objetivo. Siempre suelo darme plazos para cumplir las cosas. Y de forma muy curiosa, todo se dio, todo empezó a darse en la vida para llegar a ese objetivo. Y justo en el plazo que me había trazado, en los 3 años, lo logré. Logré estar trabajando en El Tiempo, después de pasar muchas experiencias, de haberme venido a vivir a Bogotá, haber trabajado un año en otro periódico y pues bueno, creo que una cosa lleva a la otra y la vida es perfecta, todo en la vida sucede por una buena razón. Pues en mi caso no solo fue a través de fotos, sino conociendo muchas personas interesantes que me aportaron muchas cosas, que me enseñaron mucho y se logró ese objetivo. y lo más importante, Juan, es que uno diría, pues, llegar al tiempo no es fácil, realmente, sino que Juan hizo una labor muy importante, un preámbulo en el periódico de los colombianos que le permitió dar como ese salto. Hay una cosa curiosa, Juan cuando entra a la crónica, a los 8 días, tiene la primera portada Al tiempo, en el tiempo. en el tiempo. A los 8 días Sí, tiene la primera portada. sí, eso fue muy curioso y fue un tanto problemático en su momento dentro del periódico porque pues
hacer una portada en el tiempo es una vaina medio mística porque sobre todo en ese tiempo había mucha gente compitiendo por la portada y de verdad se competía por tenerla. Cada fotógrafo pues daba lo mejor en cada trabajo para poder tener la portada y aún así básicamente éramos como 34 fotógrafos, así que había menos de una posibilidad al mes de tener una portada. Y a los 8 días tengo la suerte de ir al concierto. Eso era un festival realmente, se llamaba el NEM Catacoa, y era un festival en donde iban a ver dos artistas muy importantes. Iba a tocar Green Day por primera vez en Colombia y también iba a tocar Jamiroquai por segunda vez en Colombia. Y, y el segundo día de festival que tocaba Jamiroquai, estuve haciendo fotos, mandé fotos al periódico y a eso de la medianoche, a ver, yo cómo hago aquí para compartir, a eso de la medianoche me llamó Fernando Ariza y me dijo, loco, eh, tiene la portada del Tiempo. Ahí se está viendo. Sí, sí. Sí. Sí, y imagínense, yo estaba mamadísimo, sin voz, porque había estado gritando todo el fin de semana, cantando de todo, saltando. Yo llevaba 2 cámaras, un maletín, computador, de todo, y aún así salté como un demente en ese festival. Entonces ya estaba, casi que me tiraba al piso del cansancio, y me salen con esta vaina y me dicen, no, felicitaciones, porque pues esto pocas veces se ha visto que una persona entra al periódico y de una tenga la portada, es muy difícil, entonces felicitaciones. Y esta fue esa primer portada, creo que pues no es la mejor foto de mi vida, pero sí creo que es la mejor portada que he tenido, pues por lo que significaba. Es como un logro, Juan, ¿no? El hecho de uno como fotógrafo en el medio en el que usted se mueve, poder por primera vez en uno de los periódicos más grandes del país también lograr una portada es como un logro a nivel personal, ¿no? Que pienso que cada fotógrafo, de pronto no es la foto que usted dice que es la mejor foto, pero por lo menos se lleva un evento muy especial también en su proceso, ¿no? Claro, es que es un sueño cumplido y sobre todo un sueño grande. Y pues como decía Dani, los sueños son para cumplirlos. Y uno, después de esforzarse muchos años y de, sobre todo el año previo a esto, el año que había estado en el periódico de Los Colombianos, había sido durísimo, pero súper, súper teso. eh, a nivel económico y de esfuerzo y de todo había sido muy duro porque pues era un periódico pequeño, pero pues sirvió para llegar a esto y poder tener esta vaina ya con una semana de estar trabajando ahí, pues fue increíble. Es un premio y creo que es uno de los mejores premios que me ha dado la vida en lo profesional. Juan, yo quiero aprovechar y no hacer qué pena para preguntarle algo. Igual quiero recordarle a todas las personas que están conectadas que si quieren hacer alguna pregunta, ahí estamos pendientes también para que la escriban y nosotros se la compartimos a Juan también en cierto momento. Yo quería preguntarle algo, Juan, como pues, yo pienso que muchas personas, y de pronto que estén interesadas en este mismo medio fotográfico como la reportería gráfica, no sé, quiero saber qué tan complejo, cómo fue el proceso para poder llegar al tiempo. Nos está hablando un poco como de la experiencia que tuvo antes. A la semana de estar en el tiempo ya tuvo su primer portada. Hay muchos reporteros gráficos también que se están buscando cancha también en el país. ¿Y cómo fue ese proceso de entrar? Como qué consejos usted pudiese dar? ¿O cómo fue esa experiencia para poder estar hoy en día trabajando en un periódico de los más importantes del país? Pues Alejo, yo creo que son dos momentos muy diferentes de la historia. En el momento en que yo entré al tiempo, se estaba viviendo pues un proceso diferente en los medios de comunicación. La forma como yo logré llegar hasta ese punto fue empezando en la Crónica, 5 años trabajando en un medio regional. Luego me vine para Bogotá, estuve un año en un periódico pequeñito, eh, pero codeándome pues con todos los grandes fotógrafos y cubriendo pues todas las cosas grandes que estaban pasando en ese momento. Recuerdo que, por ejemplo,
1 o 2 meses antes de entrar al tiempo, sucedió la bomba, el carro bomba de Caracol Radio. Estuve también cubriendo los Juegos Suramericanos en Medellín. Bueno, un montón de cosas que pasaban por esos días y era muy bacano poder estar ahí en contacto con Felipe Caicedo, con Gabriela Ponte, con Héctor Fabio Zamora, que también es de, allá, es de Armenia y para mí es el mejor reportero gráfico que he tenido el Quindío en toda su historia. Eh, y con muchos otros personajes que además yo admiraba muchísimo y que para mí eran como figuritas de un álbum, porque yo coleccionaba los libros del tiempo y veía los nombres de todos ellos en el libro del tiempo cada año, y yo decía, uy, Milton Díaz, y ahora trabajo con Milton Díaz. No, Héctor Fabio, y ahora trabajo con Héctor Fabio. Entonces, claro, era tener ese contacto con todos ellos, aprender de ellos y empezar a abonar el terreno. Entonces, mi estrategia fue muy sencilla, fue aburrir al editor de fotografía del tiempo, a Jaime García, llamándolo todas las semanas hasta que se mamara y me contratara. Lo que creo que efectivamente tuvo que haber pasado y me contrataron. Pero no, Jaime es un bacán y me tenía mucha paciencia y pues seguramente me vio muchas ganas. Y yo creo que para uno lograr cosas en la vida tiene que mostrar ganas. Si uno no muestra ganas, pues las cosas no se dan. Si uno no trabaja para que las cosas se den, pues no le van a llegar a uno a la sala. Pero algo muy diferente sucede hoy en día. Hoy en día creo que está muy difícil el tema de trabajar en reportería gráfica. No tanto porque no haya talento, porque hay muchísimo talento en los pelados que están saliendo, sino porque los medios de comunicación están en una crisis absurdamente grande. Hoy mismo, por ejemplo, leía más temprano que, y esto no lo he corroborado, pero pues por ahí lo leí, que habían hecho una masacre laboral en el Heraldo de Barranquilla, de Cartagena, el Heraldo de Cartagena. Que habían sacado muchos fotógrafos y así como ha pasado en el Heraldo, pues ha pasado en el Tiempo, en el Espectador, en el Colombiano, en todos lados están echando fotógrafos y periodistas, obviamente. Entonces los medios de comunicación están muy complicados hoy en día y entrar está difícil, está complicado. Yo últimamente le aconsejo mucho a la gente que, pues que no desista, pero que tenga un plan B porque está muy difícil la cosa. Sí, pues eso es una de las razones de la tecnología, ¿no? La Sí, tecnología ha cambiado también y ha acercado a un abanico de posibilidades informativas mucho más amplias. sí, Y, claro. y eso también hace mella en los periódicos tradicionales, impresos, que finalmente se ven afectados en este momento, sobre todo tan tremendo que estamos viviendo. Sí, Logra la primera portada en el Tiempo y empieza usted lo bueno es que Juan ha sido uno de esas personas que no solamente se contenta para hacer una tarea puesta o un encargo puesto por su jefe, por el tiempo, en este caso, por Felipe se llama Jaime. Jaime, sino que también empieza a hacer un trabajo que llama Entre Costales, un trabajo que le Sí, empieza a interesar porque pues Juan parece que tuviese pila doble A o no sé qué tipo de pila tiene en ese organismo para soportar y meterse en tantas cosas. Aquí vemos algunas de las fotos de sus inicios, sí, yo por que aquí de debo una tener vez eso. de ese Flickr, que empieza ya a notarse claramente la limpieza del trabajo de Juan. O Y todo esto sea, que están viendo acá es antes del tiempo. O sea, esto que están viendo acá es la época pretiempo, ya cuando están en el periódico Los Colombianos, pero aquí en Bogotá, pero fue pretiempo. sí, y empieza a suceder todo un cuento
de búsqueda, porque pues empieza a sentir que hay otras necesidades en su vida para desarrollar y pues de antemano uno ya empieza, déjame ver la de Garzón, vi una Espérate, de Garzón por ahí, de Garzón, no, de Jaime Garzón. de un afiche que estaba atrás. Ah, espérate a ver cuál era. Bueno, empezamos a ver de nuestro Quindío. Ah, claro, no, eso siempre, siempre he estado fotografiando el Quindío. ¿Era esta? ¿Dónde está? No, 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 esta no es. No, es que yo vi rapidísimo un fondo de De Jaime Garzón, no sé. yo vi una ficha no, 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 no es. Este es Garzón, esta caricatura, ¿Cuál esta cosa caricatura? puesta en la pared. Ah, es que usted está viendo con delay. No, 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 ya, ya, ya. Es que obviamente yo lo estoy viendo en esta. No, esto es una intervención, si no estoy mal, de toxicómano, que no es, toxicómano no es el que está en la foto, obviamente. Eh, pero es una intervención que estaba en un muro y ellos estaban haciendo, yo no me acuerdo ni qué estaban haciendo, Dani. Esto Sí, fue en 2010, 27 de febrero del 2010. sí, Pero pues siempre me ha gustado interponer ciertas cosas en la composición, ciertos elementos, y hacer que la gente piense un poquito más allá de la situación y de la foto misma, generar unos contrastes y generar unas situaciones interesantes en las fotos. Eh, Dialogar un poco dentro de la misma foto y creo que ahí empieza a verse un poco el tema de la música. ajá, Cuando uno está componiendo, uno lo que hace es que pregunta y responde con los instrumentos. Entonces uno hace un riff y el riff que sigue le está respondiendo al anterior y más o menos eso es lo que trato de hacer en las fotos, poner una situación junto con otra, a veces situaciones opuestas dentro de la misma escena y hacer que esas escenas pues empiecen a dialogar entre sí. ok. Juan, podemos pasar una otra foto para afirmar un poco todas las cosas que nos está diciendo. Sí, Eh, espérate, yo trato de buscar la de entre costales, que estoy seguro que eso lo debo tener por acá, en algún lado. Eh, pero, por ejemplo, en esta foto se nota mucho. Esto fue una jornada de elecciones. Ah, pues de hecho aquí pueden ver a Petro cuando estaba lanzándose para alcalde de Bogotá. Aquí está Mocus con Fajardo. Y en esta simplemente mi idea, mi concepto era mostrar que las elecciones estaban en camino. Por eso está el señor caminando y lleva consigo el tarjetón gigante. y para Entonces, acá. siempre es como generar esa conversación. Eso es muy importante lo que está diciendo Juan y para aquellas personas que estén ahí observando. Es vital lo que dice Juan. Uno hace dialogar en la composición la imagen que está haciendo. O sea, ahí empieza a relacionar, porque, por ejemplo, en esta foto puede ser que otro simplemente haya puesto al meditar alzando la mano, pero es el caballo el que termina de hacer la foto. Además, si ustedes se dan cuenta, Y la creo, ironía. y de ironía, sí, exacto. Entonces, siempre dialogar. Veamos otro ejemplo, Juan, que es una de las cosas que me gusta a mí de su trabajo, cómo Esta, dialoga. a mí esta me encanta. De hecho, si no estoy mal, es de allá de Armenia. Sí, este es ¿Cómo es que se llama él? Jaramillo. Sí, sí, ahí también cayó en Entonces, problemas. entonces, mire, aquí estaba en su momento el que era el director del DAS, esto es 2010 y estaba en furor todo el tema de las chuzadas y estaban haciendo un debate en el Congreso sobre las chuzadas. Y era generar ese momento en el que él está mirando completamente ido y extrañado lo que está sucediendo, pero es simplemente para hablar un poco más del tema de que en ese momento estaba en boca de todo el mundo, que eran las chuzadas. Incluso esta me gusta más, está
está Felipe Muñoz con Valencia Cosio, y esa expresión de él en la mano que simula o refleja un poco, nos hace pensar más bien un poco en la mafia italiana. Esos son los elementos que a mí me gusta utilizar en las fotos, evocar a otras escenas, evocar a otros temas y hacer pensar mucho a las personas cuando ven las fotos. Es correcto, exactamente. Es que la foto no termine ahí, no termine en la literalidad, sino que permita esas Una cosas, reflexión. una reflexión, y son cosas muy discretas, muy bonitas, muy bien colocadas, con doble intención, con esa necesidad de que existe en la palabra que acaba de decir Juan, que me parece perfecta, evocar. ¿Sí? Aquí estamos viendo el mismo ejemplo de ahorita, en el Sí. que pongo dos imágenes en una sola, y lo que hago es complementar una situación con la otra. Entonces, esto fue la bomba de Caracol Radio. Está el Sí. muchacho arreglando una de las ventanas que resultó dañadas por la explosión. De fondo se ve una carita triste hecha con la bandera de Colombia, y es interponer esas dos situaciones creando una sola, y hacer dialogar ambas situaciones. Y que es parte también, Juan, de la narrativa que debe cumplir también, digamos, el objetivo que usted tiene como fotoperiodista también, ¿no? De no ser tan literal con mostrar específicamente eso, sino de ver cómo todo dentro del contexto empieza a comunicar algo de lo que hay allí presente. Sí, total. Esta foto, por ejemplo, luego adquirió un sentido mucho mayor. Esto fue la posesión del primer mandato de Santos. Al fondo se ve Uribe hablando con El Estrella, no. No, el senador que pues obviamente se le volteó a Uribe. Bueno, este man del partido de la U. Pero entonces se nota el tema de conspirar y conspirar a espaldas de... Y todos esos elementos empiezan a tomar luego mucha más importancia a la hora de leer la imagen, y ya como con su valor documental, porque además las fotos terminan siempre teniendo un valor documental, adquiere mucha más fuerza y mucha más importancia. Correcto. Benedetti es que llama ese man. Benedetti, sí. Ese es como el gran primer punto para tener en cuenta. Siempre busquen dialogar con la imagen, siempre busquen relacionar la imagen. Claro. Y eso es lo que hace Juan muy profesionalmente. Y generar situaciones. Por ejemplo, esto era el cubrimiento más pendejo de la vida. Esto era una carrera de niños en un barrio de Bogotá. Pero poder generar esa situación con un toque de magia en el que la niña está ganando, está además flotando en el aire mientras va pasando la meta, su rostro, su mirada, los bracitos, el señor aplaudiendo, son un montón de elementos que se empiezan a conjugar en la imagen y que cada uno de ellos aporta al mensaje final de la foto. Está muy bien eso, está muy bien. Y ahí es para que lo tengamos en cuenta. La literalidad aburre y mucho, porque no se acaba rápidamente la emoción. Y esta es una de las fotos que yo más discuto con Juan. Este era uno de mis retos más grandes en ese momento de mi vida. Llevaba, yo creo que unos 3 años pensando cómo hacer esa foto. Obviamente, pues no la había hecho porque en Armenia no se juega béisbol. Yo la había visto en un WordPress foto. No me acuerdo la edición exacta, pero debió haber sido más o menos la edición 2007 del WordPress foto. Y en el momento que vi la foto, la analicé y me dije a mí mismo, bueno, algún día la voy a hacer, pero tengo que pensar cómo carajos la voy a hacer. Porque pues esto no es un golpe de suerte, esto tiene que ser pensado. Y le eché cabeza, y le eché cabeza, y le eché cabeza. Y un día que me tocó ir al diamante de béisbol del IDRD, pues vi que estaban jugando y dije, ve, voy a tratar de hacer la foto. Entonces simplemente resulta muy lógico cuando uno lo dice, y es simplemente enfocar la mitad
del trayecto entre el jugador y la cámara. Y cuando la pelota pasa por la mitad, pues uno dispara. Y ya. Y este fue el primer intento además. O sea, la foto salió en el primer intento. Y ya, sí, así de fácil, ya entendieron, ¿no? Una bola que anda más de 60, de 80 kilómetros. Como de ciento y piola kilómetros Y algunas. viola a una velocidad impresionante. Y lograr esto, pues es que yo ahí decía Juan seguro. Y Juan pues ya nos afirma que cómo fue que la planeó y todo. Pero en este tipo de fotos uno dice que también hay mucha suerte. Fue una ráfaga de 3 fotos. Sí, Esta fue la foto de la mitad. sí, eso no hay nada que hacer, hay que poner esa cámara en ráfaga. Sí, claro. No, También vemos cómo la técnica también ayuda a obtener el resultado específico, ¿no? El hecho de conocer bien el funcionamiento del enfoque, el hecho de tener las posibilidades que da la cámara de disparar en ráfaga, ayudan también a poder materializar lo que en la mente uno tantas veces se imagina, ¿no? no, es que uno tiene que conocer la técnica y dominarla completamente. Yo recuerdo que las primeras 2 cosas que yo hice en fotografía, cuando yo después de que pasó lo de empezar en la crónica, yo entré a estudiar a contacto, porque además pues yo tampoco iba a ser tan descarado de estar trabajando en la crónica y no saber ni cómo prender la cámara. Entonces yo empecé a estudiar en contacto y las 2 primeras cosas que yo me planteé como objetivo fue, primero, dominar la cámara técnicamente, entender para qué servía cada función. Y la segunda fue dominar o entender muy bien la luz. Para mí siempre fue una vaina súper decisiva saber cómo actuaba una luz natural, una luz artificial, que era una luz dura, una luz suave, cómo era la luz de ventana, cómo debía iluminar a una persona para que la foto saliera bien. Obviamente me gasté muchísimos años en todo eso, pero sí fue como una suerte de obsesión para mí aprender eso desde el inicio. Además que permite ya es tener tranquilidad, porque cuando la técnica ha sido superada, pues lo demás está en uno, como estuvo en Juan, que ya la técnica, si ustedes notan el trabajo de Juan, todo está muy bien resuelto técnicamente, y el problema de Juan ya era qué decir, ¿no? Qué narrar, y empieza ya a trabajar más suelto. Entonces, esa foto de la niña, puede ser que la niña no sea una Catherine Ibargüen ni nada de eso, pero para esa niña en ese momento en que gana, yo creo, Juan, No, que ella se claro. sentía Catherine Ibargüen. Sí, total, Esa es una de las total. cosas bellas de lo aficionado, entre comillas, cómo ocasionan todo este cuento. Entonces, ahí pueden notar cuántas cosas ha participado Juan. Esta no, ¿qué tiene de particular, Juan? Esta tiene una vaina muy particular, Dani, y es que en este punto empecé a trabajar la imagen de forma más cinematográfica. Ok, Empecé a pensar las imágenes no como una foto que estaba haciendo, esto fue en la Catedral Primada de Bogotá, de un cubrimiento X o Y, sino que empecé a imaginarme cómo podría ser una escena de una película con esa foto que estaba haciendo. uh-huh. Entonces empecé a generar ese pensamiento para desarrollar algunas líneas estéticas, eh, y empecé a pensar un poco de forma un poco más dramática la fotografía, Ok. en cuanto a la luz, en cuanto a la composición, a los momentos, evocando un poco también todo ese poco de películas que había visto, todo lo que había soñado. Y ahí fue cuando empezaron a salir cosas como estas, en donde la luz adquirió un rol fundamental. Dejé de pensar a veces de forma un poco más literal y empecé a soñar un poco más la imagen. Ajá. Y ahí, Juan también es una persona que se enoja. Varias veces no se ha podido silenciar, sino que se enoja por las situaciones del país. Y sobre todo que uno se enoja
cuando está más metido en los medios, porque pues, Claro. de primera instancia ya sabe la noticia, sabe el conflicto, esto es una nota de foto, Sí, esta es sabe bonita. todo y empieza a afectarlo, porque pues Juan es una persona muy sensible y pues algunas veces con rabia y con desazón, después de cubrimientos daba su opinión frente a lo que estaba pasando y eso está bien, eso significa que tiene una posición bien ética frente al conflicto, frente al país Colombia, que tanto ama, porque indudablemente podemos decir que este país es un país caótico, pero lo amamos. Sí, Y todo duele lo que hay, mucho, pero sí. ¿cómo? Duele mucho, pero sí. Sí, duele mucho y mire esos momentos mágicos de fútbol que hace Juan ahí y todo, y es medio lunático, la luna y es siempre Ah, no, lo de la luna sí es... es una vaina que lo sigue en todo, siempre nos ha complacido con muchas fotos de luna La luna que y ha los realizado. atardeceres. Pero mire, le vamos a dar una foto Los con la, costales ahí, una foto con la que le ratifico el tema de que no fue una casualidad. ya, Esa fue más difícil de hacer porque esa pelota iba más rápido que la otra. ajá. Juan, no, yo le creo, hermano, sino es que uno sabe muy bien que eso no es así. Este es uno de los momentos muy importantes, de la serie Entre Costales, ¿cierto? Sí, esta vez entre costales. Es una historia tan bonita, es bueno conocerla y qué sucedió con este tipo de trabajos. Sí que están saliendo publicidades. Sí, sí, no. Hace rato no entraba a Flickr y antes no salían, ahora sí ya Cuéntenos un está poco de saliendo. este trabajo. Juan, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Muestre y después cuenta qué es lo que pasó ahí. Ok. Sí, ¿Sí? esta es una Veámoslo, serie. disfrutémoslo. Disfrutémoslo un momento, es una serie y ahora hablamos de él porque Oye, qué montón de publicidad la que está saliendo. Cosa tan jodida. Están aprovechando los en vivo, todas esas publicidades. Sí, claro, total. bueno, Esta serie se llama Entre Costales. Fue, a ver, aquí está la fecha, 1 de febrero de 2012. Es una serie que salió de un trabajo periodístico del Tiempo. La idea era ir a hacer unas notas sobre unos programas de salud que se estaban llevando a cabo en sitios vulnerables de Bogotá. En- Son barrios obviamente complicados, barrios de invasión, en donde las personas que viven en esos barrios se dedican a lavar costales que reciclan de Corabastos. Entonces, básicamente ellos, sobre todo ellas, porque es un trabajo de mujeres, ellas cogen los costales, los lavan y los secan agitándolos contra estas losas de cemento, los lavan en estas canecas y los secan agitándolos y pegándoles una y otra y otra y otra vez y terminan con las manos absolutamente hinchadas de tanto trabajar, de tanto golpear costales y, y de esa forma se ganan la vida. Entonces lo que hice fue hacer un primer acercamiento documental. Yo hasta ese momento pues me había dedicado a hacer mucha fotografía de fotoperiodismo. Um, y no había explorado mucho el tema documental hasta este trabajo. Con la suerte, la casualidad o yo no sé, lo que sea, que con este trabajo gané el 20º concurso latinoamericano de fotografía documental. Fue como entrar a la fotografía documental por puerta grande.
Sí, fue bastante. Cuéntenos, Juan, para que todos entiendan muy bien qué es ser reportero y qué es hacer fotografía, qué es la reportería y qué es hacer fotografía documental. Bueno, se diferencian bastante. La fotografía de prensa se destaca por hacer cubrimientos muy rápidos de situaciones muy coyunturales, noticias que se van dando en el día a día o temas que van saliendo del periódico. Entonces, si estalló una bomba, uno va a la bomba; si se posesiona el presidente, pues uno va a hacer la foto del presidente o la rueda de prensa, un partido, lo que sea. Son fotografías que tienen una periodicidad pues muy corta. Básicamente duran el día siguiente cuando sale el periódico y ya. Realmente no tienen una relevancia o una trascendencia mucho mayor. La fotografía documental se diferencia porque tiene más investigación, tiene más trabajo, más, sobre todo más tiempo de trabajo. Uno se puede demorar varios días, varias semanas, varios meses o incluso varios años en hacer un trabajo documental. Y pues yo ya venía empezando a sentir cansancio de trabajar en prensa. Llevaba ya para este momento 7 años trabajando como reportero gráfico y sentía que ya estaba un poco ahogado en los temas y en la recurrencia de temáticas. Así que empecé a plantearme la posibilidad de hacer algo diferente y empecé a explorar la fotografía documental con esto. La niña protagonista, háblanos un poquito de la niña La que, mamá fue la protagonista sí, realmente. la mamá. Estos son, para mí son héroes, son gente muy valiente con la vida. Uf, es muy difícil, Dani, porque sí, son muy valientes y trabajan durísimo para poder sacar sus familias adelante. Sí. Ella particularmente, bueno, así como ella también había muchos, porque lamentablemente en este país ha sucedido mucho, pero ella es desplazada de la violencia de las FARC. Llegó a Bogotá con sus hijos a buscar un rancho donde vivir y ese rancho que está ahí en las fotos donde ella vive, de hecho aquí en la foto se nota las manos hinchadas de tanto trabajar en esto. Por ese rancho le cobraban un montón de plata, como 400.000 pesos, pero pues eran unas maderitas ahí pegadas, que es otra cosa que se ve mucho. La gente se aprovecha mucho de las personas que vienen en condiciones difíciles. Hace poco, ahorita durante la pandemia, estuve haciendo fotos en Ciudad Bolívar en un desalojo que se estaba llevando a cabo y me contaba una de las señoras que estaba ya siendo desalojada que el día anterior un señor le había cobrado 400.000 pesos por literalmente 4 palos y unas maderitas para vivir. Entonces, pues es algo súper teso que se ve mucho en estos barrios. Y por ejemplo, mire lo bonito de esta imagen, o sea, vuelve y juega la evocación, están los zapaticos de sus hijos y complementan bien un retrato magnífico que se vuelve muy narrativo en la historia. O sea, es conmovedor realmente observar este trabajo que Juan lo decide llevar a blanco y negro, eh, como una decisión de documental que él asume en ese trabajo. Entonces vuelve y juega el cuento de que los elementos y las decisiones compositivas de Juan son claramente relacionar, evocar, eh, comunicar, decir algo más en la imagen fotográfica. Y me parece bonita esta foto, muy bonita y muy conmovedora. Yo quisiera aprovechar como para hacer una pregunta acá con esto. Definitivamente en este género es muy difícil no involucrarse y no hacer parte de esto. Le quería preguntar a Juan como cuál ha sido el trabajo, las fotos que más le ha dolido, le ha conmovido hacer y cuál ha sido como la que más felicidad le ha brindado, como desde esas dos perspectivas.
Yo creo que el trabajo que más me ha conmovido y que más me ha impactado hacer fue el del bronce. Yo no sé si mostrarlo de una vez o ahorita más tardecito, Dani, usted me dirá. Eh, Eh, yo creo que podemos, es que hay varias cosas muy interesantes en Juan. Juan empieza a sentirse como agotado con este cuento de la reportería, pero empieza también a hacer el fotoensayo, empieza a hacer unas propuestas absolutamente personales, hasta que llega el momento en que vuelve y gana otro premio. Es que Juan gana premios casi, que llegó un punto que gana tantos premios que Se volvió entonces aburrido. gana en Santa Fe gana otro premio en Santa Fe de Antioquia, No, pero esos pero días gané el Canon, Santa Fe, Álvaro Gómez, salieron un montón de cosas. sí, Yo hice la cuenta en esos momentos y eran como 10 premios que había ganado en un par de años. sí. Y entonces, pues es un poco de cosas debido a que no se limita a hacer su trabajo, sino que también lleva a cabo propuestas personales de inquietudes que a él de alguna manera le han preocupado siempre. Entonces sucede de fotoensayo, pasa de urbanografía. Estos trabajos siguen construyéndose, ¿no, Juan? Sí, todos generalmente son trabajos en construcción, trabajos Sí, que se van dando y que van evolucionando. Además, porque yo sí soy un firme creyente que las ideas no se generan de un momento a otro, que siempre son procesos creativos que se van nutriendo de las experiencias y de las vivencias que uno va teniendo. sí, Entonces, es importante pues darles una vida y darles una evolución. ajá. Eh, por ejemplo, Urbanografía fue una serie que, a ver, la pongo por aquí en mi página. Urbanografía fue una serie que empezó con una exploración arquitectónica de la ciudad y luego evolucionó a la forma como yo estaba viendo la ciudad. Son estas fotos que estamos viendo en este momento, que también tenían que ver con otras cosas y son los conceptos que están metidos dentro de las otras ideas. Entonces, por ejemplo, la idea de urbanografía era explorar la ciudad como yo la veía, pero además estaba inmerso este otro concepto que es el de los reflejos en el agua, que para mí personalmente los reflejos en el agua son portales a otros mundos. Como yo Ajá, en ese momento quería escapar de Bogotá porque yo nunca me he sentido totalmente bien en Bogotá y siempre he querido de una u otra forma escapar de acá. Para mí ver un charco era simplemente un portal casi que interdimensional para irme a través de la fotografía. Y por eso fue que se empezaron a generar estas fotos como una búsqueda personal de qué era para mí Bogotá. ajá. Ahí empieza a suceder después de este trabajo de urbanografía, sale lo de Santa Fe, esos 2 años maravillosos que es reconocido con tantos premios, y encuentra una de las vainas más tenaces que a Juan también le tenía cierta cosa, pero finalmente, y en silencio, es mejor que cuente la historia, Juan, del Bronx, porque es una historia bonita, una historia de una persona que en silencio lleva a cabo un trabajo ahí. Cuéntelo más bien usted, Juan. Bueno, después de que pasó todo esto de urbanografía, eh, y tenía pues las ganas de evolucionar un poco mi trabajo, de llevarlo a otro nivel, de hacer cosas diferentes y hacer cosas un poco más interesantes a nivel periodístico, pues me encontré con la situación de cubrir el Bronx, de cubrir lo que estaba sucediendo en el Bronx. En ese momento pues se estaban llevando a cabo algunos operativos y el periódico pues me mandó a cubrir esos operativos. Yo nunca había querido ir porque a mí el tema de la droga me da mucha pereza. A mí no me gusta nada que tenga que ver con drogas, entonces siempre había sido muy reticente a ir y hacer cosas allá.
Pero cuando fui y me encontré con esta imagen, pues básicamente no podía creer lo que veía, no podía entender cómo en un país como Colombia, que pues tampoco somos los más atrasados del mundo y si bien hay mucha corrupción y demás, pues tampoco vivimos en la era cavernícola. Podía suceder algo como esto de tener 3.000 personas en un sitio consumiendo droga a un par de cuadras de la Casa de Nariño, a 2 cuadras de la MEBOC, que es la Policía Metropolitana de Bogotá, con un batallón al lado, y tener el mayor expendio de droga de Latinoamérica ahí, a la vista de todo el mundo. Entonces, cuando pasó eso y empecé a conocer esa situación con los cubrimientos que tenía que hacer, pues decidí empezar a hacer un trabajo sobre eso. Y el trabajo pues empezó con esta foto. Este es el levantamiento del cadáver del intendente Maecha, que llevaba pues varios meses infiltrado en el Bronx. Un día lo pillaron y lo asesinaron. Lo asesinaron desde este edificio, el que estoy señalando aquí con el mouse. Él estaba aquí abajo, disfrazado de habitante de la calle, y cuando lo vieron llegar, pues lo mataron, se armó una balacera, porque obviamente él no estaba solo. Al día siguiente iban a realizar el operativo por el cual él estaba ya infiltrado, y lo asesinaron antes de eso. Y pues a partir de ese hecho se generó una lucha frontal contra las mafias del Bronx. Muchas capturas, muchas pesquisas, y pues empecé a ir periódicamente registrando pues lo que iba sucediendo, y me planteé un checklist de unos 20 ítems y empecé a desarrollar esos ítems. Dentro de esos ítems, cada foto se convirtió en uno de esos ítems. Entonces, por ejemplo, esta foto hace referencia de la ubicación geográfica del Bronx o de su dimensión también. Esto es un trabajo del año 2013, si no estoy mal. En ese momento obviamente no tenía dron ni nada de eso. Esta era la vista más alta que podía tener del Bronx en ese momento. Y además, pues también era el lente más amplio al que tenía acceso en ese momento, que era un 17 milímetros. Y aún así, esto es una cuarta parte de lo que era el Bronx. Entonces, quería mostrar esa dimensión de la calle del Bronx. También los campaneros que se ubicaban en las esquinas para alertar si venía policía o alguien sospechoso. Mire esa luz tan tenaz que le queda en el ojo Sí, 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 es una vaina Sí, muy, muy bonita. Además, sí, la sí. mirada de él. Ajá. Eh, la Pero droga cuente, sí, no, ahora sí, ahora la droga, la siguiente foto. No, que lo de la droga me parecía muy particular, y era que la droga ya tenía marca. Como eran unos 7 clanes, unos 7 combos que estaban allá metidos, se llamaban mangueras realmente. Gancho Manguera, estaba Nacional, Millonarios, bueno, estaba Mosco, Homero, que eran los que iniciaron el Bronx. Y me parecía muy particular pues que tuvieran un desarrollo de marca para la droga. Sí. Pero a mí hay una cosa que me gustó mucho, es cuando usted termina el trabajo y va a donde Jaime, esa sorpresa tan grande que... Sí, cuando terminé ya el trabajo, después de los 7 meses y de que logré esta foto, que fue la última, esta fue la foto más difícil de hacer de todo el trabajo. Ya cuando la tuve dije, ok, terminamos, ya terminé el trabajo, ahora sí puedo decir en el periódico pues que lo estaba haciendo casi que a escondidas. Y le dije a Jaime, venga, es que llevo 7 meses trabajando en esto. ¿Cómo así? Es que usted estaba yendo al Bronx sin avisarle a nadie. ¿Qué tal que le hubiera pasado algo?
pero pues obviamente las fotos les gustaron muchísimo y el trabajo se publicó y pues todavía sigue siendo muy recordado. Esto está asociado al inicio de su trabajo como docente, que es también un buen paréntesis en su carrera. Sí, por esos días empecé a trabajar en una escuela de fotografía aquí en Bogotá que se llamaba La Bloom. Estuve 5 años trabajando como profesor de fotografía documental, entre otras áreas, pero esa era la principal. Y pues esa experiencia dando clase fue muy interesante. Creo que mis estudiantes aprendieron muchísimo, pero yo fui el que más aprendió en todos esos 5 años porque era un reto constante estar investigando y preparando clase, buscando material. Creo que ese tema de la docencia le genera a uno muchas ideas, muchas inquietudes y es muy bonito el proceso. Bueno, tal vez este trabajo ha tenido una audiencia muy amplia. Por algo está dentro de los trabajos más impresionantes de ese fenómeno increíble que cuenta Juan, que es el Bronx. Pero empieza en ese momento, en el 2014, después de Santa Fe, después del Bronx, empiezan a suceder cosas muy particulares como empezar a manejar las redes y empieza Juan a trabajar su marca, empieza a trabajar en redes y además empieza a incursionar en su infancia, en su sueño de infancia, en el Sí, sí, video, fotógrafo, con es que en ese los momento fue muy famosos interesante. storytelling que empieza usted a trabajar. Fue muy interesante, Dani, porque en ese momento hubo como algunos cambios, sobre todo cambio de equipo, por ejemplo. Espera, yo le quito volumen a esto un segundo. Ya. Hubo cambio de equipo, entonces llegó a mí una cámara que hacía video por fin. Hasta ese momento todas las cámaras que había tenido, ninguna hacía video. Y cuando llega la primer cámara que hacía video, yo no lo podía creer, entonces empecé a explorarlo muchísimo y además como por el tema de docencia tenía que estar estudiando tanto, pues yo veía que en Estados Unidos se estaba haciendo mucho video y había muchos fotógrafos migrando hacia el video. Entonces decidí empezarlo a estudiar, a explorar, empezar a hacer cositas, conocí el storytelling, que era básicamente lo que veníamos haciendo, pero en video, que era contar historias, historias de vida sobre todo. Um, y luego vino el tema muy fuerte de las redes sociales, que eso también fue un detonante de muchos proyectos y de muchas cosas buenas que hoy en día están sucediendo. Ajá. Pero este tema del video sí, pues inició más o menos en esa época, 2014, 2015. Esta, por ejemplo, fue una historia que hice más o menos en 2017, creo yo. Incluso esta de Alomero Gallo fue antes de eso, porque esta la hice con una Canon. Y la que Sí. estábamos viendo ahorita fue con Sony, que fue como la época que vino después de la Canon 6D. Y esto fue lo primero. Aquí yo todavía combinaba fotos con video, porque para mí era lo correcto. Y dejé de hacerlo después de una charla que tuve con un documentalista alemán y me dijo, ¿usted por qué le mete fotos a los videos? Y yo le dije, no, pues es que así se está haciendo. Y él me dijo, no, es que tiene que pensar en que esas fotos tienen que comunicar algo. Si usted mete unas fotos en un video, tienen que tener una razón muy fuerte, una razón de fondo para que estén justificadas. Si no, lo que van a hacer es que le van a cortar narrativa al video. Y son ese tipo de enseñanzas gratis que le da a uno la vida que son muy valiosas y lo hacen crecer mucho a uno. Yo quiero aprovechar acá que estamos como tocando un poquito el tema y hay unas preguntas acá de algunos participantes.
participantes. Pues primero quiero aprovechar así rápidamente para dar algunos saludos a las personas asistentes. Ricardo Vargas Silva desde Caquetá, un amigo muy cercano también que nos está viendo, Antonio Castañeda, Lady Carolina Arias, Gustavo Ibáñez, Álvaro Alzate, entre muchos amigos, Camilo Sabugal, que también saluda desde Bogotá. Y hay una pregunta por acá que le hacen, que dice, la pregunta la hace Juan Diego Restrepo Nava, y dice, Juan Diego, ¿el video o la fotografía o ambas? Y dice que cuando incursionaste en la fotografía desde el dron y con qué equipo. La última parte no la escuché bien, que cuando incursioné en qué. ¿Cuándo incursionó en la fotografía de dron y con Ok. qué equipo? Bueno, pues un saludo para todos que están conectados y vayan y se sirven un cafecito y siguen acá viendo el en vivo. Fotografía o video, yo creo que son dos formas diferentes de vivir la imagen. Para mí en este momento no hay como una línea que separe cada cosa. Mi objetivo es ser feliz y soy feliz haciendo fotos y haciendo video y volando el dron. Entonces, es más definir en qué momento hacer una y en qué momento hacer otra. No todos los temas son para video, no todos los temas son para foto, no todo es para volar el dron. Y a veces pues se conjugan en ciertas situaciones varias cosas, pero disfruto mucho hacer todas. Me encanta tomar fotos, me encanta ver las fotos expuestas en un museo. Eh, Fue mágico este año cuando vi mi primer documental en cine. Fue una cosa absurda ver en pantalla grande el trabajo de uno y creo que así va a seguir por un tiempo. No, o yo no sé, por lo menos mi plan es seguirlo haciendo. Y cuando empecé con el dron empecé hace unos 4 años más o menos. Me pasó algo muy parecido a lo que me pasaba en mi casa, que no me dejaban coger las cámaras. Cuando el periódico compró el primer dron, tampoco me dejaban cogerlo. Entonces decidí comprarme mi propio dron. Sí. Y ya pues cuando me compré mi propio dron y vino todos los trabajos y demás que hice con eso, pues en el periódico se dieron cuenta que efectivamente sí volaba muy bien y ya me soltaron todos los drones de allá y pues fue chévere, pero sí fue hace como 4 años. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, Alejo? Pues algunos saludos. Roy Repiso, muy buen trabajo, qué trabajo tan brutal. Kike Torres está saludando también. Y pues otras personas que nos acompañan también. Sergio Bejarano, Leo Vázquez, por acá anda también Diego Fernando Henao, José Alejandro García. Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta más para hacerle a nuestro amigo Juan Diego, ahí estamos pendientes también para resolverla. Ahorita tomaremos otro momentico para preguntar. Podemos continuar. Bueno, listo. De todos modos, oxigena el video en la vida de Juan, realmente. Sí, fue un desahogo Tremendo. creativo. Y, sí, y empieza como a... Yo los invito, lástima que no estén rodando bien, pero son muy bellos. No sé si alcanzan a apreciar, pero les recomiendo en la página de Juan que los vean. Son bastante inspiradores y son muy precisos en la narrativa que hace Juan en estos trabajos. ¿Esos trabajos son trabajos que usted busca o son trabajos que tiempo empieza? Aquí, por ejemplo, es, ¿cómo es que llama este? Caca de, no. Este Que es Sin está, Límites, este es de Rock al Parque. es una nota, es un video sin límites, es una Empieza, belleza. empieza súper bonito, porque Sí. es la historia de un chico que es ciego y Ajá. va a Rock al Parque y lo que él hace es que obviamente escucha y siente los sonidos, pero él no puede ver nada. Entonces es una historia súper bonita, él cuenta cómo fue que quedó ciego y su relación con la música. Y además dice que no se ve negro. Exacto, porque pues yo creo que uno siempre termina resolviendo
dudas de uno a través de los trabajos y yo siempre había tenido esa curiosidad de qué ve o qué es lo que percibe una persona que tiene ceguera. Entonces yo le pregunté, venga, ¿y usted qué ve? Porque usted tiene los ojos abiertos en este momento. Y me dijo, no es que yo no vea, sino que yo veo como unos visos plateados y rojos. Entonces cuando él me empezó a contar eso, yo dije, eso lo tengo que poner en el video. El video tiene que llevar eso que él está narrando. Por eso aquí al principio del video, cuando él está hablando de eso, vamos a ver si... No sé si se está escuchando la voz de él ahí. No. Bueno, él ahí está narrando que él no ve negro, que él ve de esta forma, él ve unos visos rojos y plateados. Entonces, creo que ese es el tipo de cosas que con la fotografía no se puede. Y eso es lo que me pasa a mí con el video. El video para mí es una herramienta que muestra lo que con la fotografía no alcanzo a mostrar. Hay muchos momentos en los que uno necesita ver la imagen en movimiento para entender ciertas cosas. Y aunque la fotografía es muy linda, el video pues resuelve algunas cosas que con la fotografía no se podría. Sí. Lástima, porque de verdad que es todo lo que habla Sin Límites, el storytelling de Sin Límites es tan exacto. Sí. Bueno, igual si quiere compartir video, ahí antes de cuando le da el botón de compartir y le sale la ventanita, en la parte de abajo sale un botón de compartir del equipo. Así podría compartir el video. Si quiere se deja de compartir pantalla y cuando vuelva a compartir, ahí le da el botoncito que él le permite. Entonces, espere, porque esto es Mi Putumayo, ¿cierto? Lo que acabamos de ver ahorita. Sí, espérate, yo miro a ver si puedo compartir. Sí, compartir sonido de la computadora. Perfecto, les voy a mostrar ese... Porque pues vamos a verlo, aunque sea un minuto, pues. Sí, porque es bien bonito. Y es oscuridad. Todo el mundo piensa que es apagar la luz y que eso es ser ciego, o que es cerrar los ojos y que eso es ser ciego. Y no, eso no es ser ciego, porque finalmente uno no ve negro. El que tiene desprendimiento de retinas ve rojo o ve color brillante, plateado, un rojizo plateado, ¿cierto? El que tiene blanqueamiento de nervio óptico ve un poco blanco plateado, pero ciega la vista. Y en este caso es solo la mirada. Es súper bonito. Sí. Entonces, ahí lo invitamos a que lo vean, porque de verdad que todos esos storytelling que tiene Juan habla muy bien. Ese del Cocuy es tremendo también. El del Cocuy es bellísimo. Es el problema del agua, esos campesinos como hablan de bonito. Pongámoslo un segundito, a ver. Pongámoslo a ver si puede funcionar un poco. Curiosamente, este nunca salió al aire. Yo, Eugenio Lizarazo Salazar, soy hijo de Custodio Lizarazo y de Estrella Salazar. Yo aquí hace 40 años que estoy trabajando, estoy haciendo ruanas. Mi mamá era una mujer muy trabajadora, ella hilaba lana, daba las ruanas a tejer, o cuando ya nosotros aprendimos las tejíamos nosotros mismos y las vendíamos. Mi papá se ocupaba en la construcción y en la agricultura. Sí, yo lo veía, el Nevado del Cocuy, como quedaba al frente de la casa, todo.
Igual, Dani, es que para mí no hay tanta diferencia porque yo siempre pienso estos temas desde la fotografía. Entonces, cuando yo empiezo a componer, estoy componiendo es pensando en foto. Para mí es como una foto en movimiento. Entonces, siempre está la estética de la composición jugando un rol muy importante. Siempre estoy pensando en fotografía, en cómo mostrar desde la estética la historia. Y luego viene pues todo el tema de la narrativa en video, que es otro cuento, pero para mí el tema de la fotografía siempre está presente en el video. La importancia de entenderlo así también, Juan, ¿no? Pues nosotros sabemos que la base del video también es la fotografía. Claro. No es lo mismo empezar por el video que empezar por la fotografía y tener estas bases, esta mirada que ya le complementan obviamente ya cuando la imagen es en movimiento. Claro, es que cuando uno empieza como fotógrafo y da el salto al video, uno llega con unos elementos y unas herramientas muy interesantes, creo que con mucha magia. La fotografía da mucha magia al video y es muy fácil saber cuándo es un fotógrafo el que está detrás de la cámara de video haciendo el trabajo. Juan Diego, ¿me escuchas? Sí, no sé quién estoy escuchando, pero estoy escuchando a alguien. Este es Leonardo desde Los Ángeles, California. ¿Qué hubo, Leo? Hola, ¿cómo estás? Te quisiera preguntar, ya que estás ahí en vivo, ¿cuál de todas las historias que tú tienes es la mejor y la que más te llega al corazón? De todas las historias, no, yo creo que las historias del último trabajo que publicamos, bueno, el último no, del trabajo que estrenamos en cine este año, que fue este de Mariposas Violeta, ha sido el más conmovedor y el que más me ha llegado al alma porque son 17 historias de mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, mujeres que han sufrido de violaciones por parte de las FARC, del ejército, de la policía, de las autodefensas, del ELN, de todos los actores armados, legales e ilegales del país, y escuchar sus relatos a través de tantos años de guerra, pues ha sido una cosa brutal. Es que es muy complicado sin uno conocer esto, entrar a verlo de primerazo. Creo que Dani me contaba que le había costado trabajo verlo. Y es que choca mucho porque uno no está acostumbrado a que le digan que en estas calles que están viendo en este momento, que es el Salado, llegaron más de 50 paramilitares y durante 3 días violaron a una mujer, mientras ellos afuera de la casa donde la violaban mataban a los hombres del pueblo. O sea, son cosas que uno ni siquiera podría imaginar, son tan crudas, tan crueles y tan salidas de un cuento de terror que es difícil pensar que eso sucedió aquí en Colombia. Ya, gracias. Te agradezco por tu explicación. No, con gusto. Muchas gracias por estar conectado. No, ahí seguimos conectados. Gracias a ustedes. Bueno, esa es una de las cosas, una invitación que ojalá vean todos los documentales que tiene ahí Juan. Y sí, a mí me cuesta mucho ese Mariposas Violeta. Tal vez porque también me enojo con unas realidades que no dejan de incomodar, de alterar, de uno decir, pero este país, ¿qué le pasa? Sí, uno no sabe cómo es que este país es, cómo es de extraño, de cruel, de bárbaro, que son historias reales de que nos pertenecen lastimosamente y que nos terminan como que no quisiéramos ignorarlas, pero es necesario que nos dé duro para que entendamos que debemos reaccionar.
abriendo un paréntesis de la tragedia, quisiera hablar y preguntarle, Juan, una de las razones que tuvo para irse a Bogotá es a disfrutar de los conciertos. Y a Juan lo premia la vida con, no cuántos al parque ha ido. Uy, van 25 ediciones de Rock al Parque y yo he ido a unas 14 más o menos. Bueno, entonces ha tenido la oportunidad de ver este señor. Ha tenido la oportunidad maravillosa de ver a todos sus artistas que tanto ha querido, y este momento que a mí me gustó mucho lo que hablamos sobre este señor, porque también hablábamos de que es necesario a veces otro cuento. Hablemos un poquito de este, Juan. Bueno, de lo de los este señor que conciertos. casi nadie conoce. Sí. Venga, yo lo vuelvo a poner que está por acá. Bueno, esta fue unos días mágicos porque además no solo fue el concierto, sino que tuve la fortuna de estar con ellos los días previos al concierto, acompañarlos en algunos recorridos por Bogotá. Fue una cosa impresionante. Es que yo recuerdo, tengo un recuerdo muy, muy fiel de estar en mi casa en Armenia en el año 98 viendo MTV cuando lanzaron un video que me encantó, de una canción que se llama Anybody Seen My Baby. Y me acuerdo que en mi casa se escuchaban los Rolling Stones, que desde muy niño yo escuchaba Painting Black, y bueno, todo esto, y llegar el momento en el que los tengo frente a mí, y no los tengo en una tarima, sino que los tengo literalmente frente a mí andando por la calle. Eso es una cosa impresionante. Uno de los sueños que yo me vine a perseguir a Bogotá fue el de poder ir a los conciertos. Y pues creo que la vida me recompensó porque ya vi todos los artistas que quería ver. Pues de hecho mis 5 artistas favoritos los vi en un año, cosa que fue absurda. Y a los que más me gustan los he podido ver varias veces, que es aún más increíble. A Metallica, por ejemplo, que es mi grupo favorito, lo he visto 3 veces. Ninguna de las 3 veces le he tomado fotos. Es un compromiso que tengo conmigo mismo de no hacerle nunca fotos a Metallica. Pero sí han sido cosas muy bacanas. Es ahí cuando nosotros los fotógrafos también tenemos la decisión de no tomar fotos. Simplemente está para la sensación maravillosa que yo me imagino Juan ahí al frente de este señor, disfrutando plenamente, porque Juan yo creo que hasta lloraba de la emoción, pero donde llega en los el Rolling Stones punto, no, en Metallica sí. en Metallica, Metallica no pudo contenerse, y pues debe ser algo muy grato, pues que esas recompensas de vida también son bonitas. ¿Cuál es el precepto o consejo que usted le daría a alguien que haga fotografía de concierto? No le escuché la pregunta, Dani. Que se le está cortando al parecer un poco. Sí, creo que era como de que... 1, 2, 3. Ahí lo escuchamos, Dani, sí. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. Bueno, mi pregunta es estas cosas. Primero que todo, la pregunta es, ¿qué consejo o qué preceptos tiene usted? ¿Cómo se prepara para realizar fotografía de conciertos? Porque son imágenes supremamente poderosas. Pues Dani,
Yo creo que el consejo que puedo dar puede que sea contraproducente con la causa que es lograr una buena foto en el concierto, porque generalmente lo que yo hago en un concierto es que me disfruto tanto la vaina que termino bajando la cámara y cabeceando y cantando a grito herido lo que estoy escuchando. Por ejemplo, en este concierto que les estoy mostrando, que es el de Roger Waters, el último que dio aquí en Bogotá, yo básicamente bajé la cámara y estaba absolutamente maravillado de cómo sonaba ese señor en vivo. El sonido que tenía era absolutamente espectacular. El man puso el sonido de él como 360 alrededor del estadio y hubo un momento en el que se escuchaba un helicóptero y usted podía sentir el helicóptero cómo viajaba alrededor del estadio. Entonces, no hice tantas fotos por estar escuchando el concierto y eso me pasa en casi todos los conciertos. Yo me pongo a cabecear y a gritar como un fan más. Lo que pasa es que soy un fan afortunado de poder estar haciendo fotos ahí. Pero yo creo que sería eso, disfrutárselo tanto como pueda, porque además son momentos mágicos. El momento de estar frente a una tarima, escuchando a un artista, es algo increíble. Entonces, son momentos que difícilmente se van a volver a presentar. Entonces ha tenido el privilegio de disfrutar las mejores bandas trabajando y pagan y que le paguen. Sí, claro, además me pagan por ir. Estos, por ejemplo, son los Red Hot Chili Peppers. Esto es Rock al Parque. Y en las otras fotos que tengo acá, en la de, a ver, en las que les estaba mostrando ahorita, eso fue un artículo que salió hace poco en Colectivo Sonoro. Pues aquí están Radiohead, Jamiroquai, Foo Fighters, Green Day. Esto fue un Rock al Parque. Este es un grupo de Estados Unidos que no recuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que me lo cabeceé todo el concierto. Y sí, pues creo que he estado en todos los conciertos grandes que ha habido últimamente acá, afortunadamente. Pero sí hay unos que obviamente uno se termina disfrutando más que otros. Sí. Este es un trabajo donde, pues, de muchos años, pero también una recompensa a la dedicación y a todo estas acciones tan bellas que están en cada foto de conciertos que nos muestra Juan. Pues yo creo que tiene Juan, el objetivo empieza. muy claro, Dani. Perseguir el Sí, sí, objetivo a toda costa. sí, sí. Después de eso hay otro trabajo muy importante que sí noto el internet un poco inestable y que quisiera como hablar, que es los colores de Colombia, Juan. Espérate, lo pongo. Ya, aquí está. Entonces, Colores. Juan simplemente ha seguido su pasión y su pasión ha permitido disfrutar tanto la fotografía como el video a través de su historia profesional. Veamos los colores de Colombia, que también es otro trabajo de largo aliento, Juan. Colores de Colombia, Dani, nace después de muchos procesos y de muchos viajes y de preguntarme a mí mismo qué era lo que yo estaba haciendo al recorrer Colombia, qué era lo que yo estaba buscando en Colombia. Eh, yo creo que recorrer el país le abre a uno mucho la mente y le genera muchas ideas. Conocer tantas historias, tantos lugares, eh, le da a uno la posibilidad de entender el país de otra forma. Y después de todo ese proceso, o bueno, seguramente voy a seguir viajando, pero después de ya tantos años de estarlo haciendo,
llegué a un punto en el que decidí enlazar los puntos en común que habían dentro de las fotos que estaba haciendo, y ese punto en común terminó siendo esta paleta de colores, la que están viendo aquí abajo. Esos 5 colores que están debajo de cada foto se convirtieron en la narrativa que unía a todas las fotos que había estado haciendo de Colombia, que tiene que ver más con el cine y con la dirección de arte en cine a partir de las paletas de color que se hacen en las películas, y tratar de encontrar una paleta de color que vaya desde la particularidad de cada sitio, de cada historia, a una generalidad que hable de qué es Colombia a partir de sus colores, a partir de crear paletas de color. Ok. Ese trabajo realmente ha estado en cuántas exposiciones ya, Juan. Este trabajo se ha expuesto 3 veces, si no estoy mal, y pues se suponía que este año iban a hacerse varias más. Todo quedó aplazado por ahora, pero desde el año antepasado empezó a exponerse, y ya pues cada exposición va teniendo una evolución mayor. Como decíamos hace un rato, todo esto es un proceso. Entonces el proceso evolutivo de la misma exposición pues va avanzando. Empezó simplemente como Ajá. una serie de fotos. Ahora en la última exposición se le mezcló experiencias, video, y así mismo pues en las siguientes van a tener muchos más elementos que hagan de esto un trabajo 360. Esto no, para mí no es un trabajo fotográfico, sino un trabajo vivencial y de experiencia. Bueno, de ahí pasa los colores de Colombia, unos trabajos supremamente notorios en el desarrollo de Juan, pero hay una cosa que empieza a surgir en su trabajo y que también tiene una manera muy particular, es el dron. ¿Qué es el dron para usted, Juan? El dron es como una extensión de mi deseo de niño de volar, y de volar como si fuera Goku en su nube voladora por todos los sitios. Es poder llevar mi mente a donde quisiera ir y no puedo porque no tengo alas. Y afortunadamente pues llevo una cámara encima, entonces es una expresión de libertad. Ok, bien. Y porque también es otra posibilidad es comodidad también y es la exploración del fotógrafo liberándose del elemento y dejando que el elemento ante el desarrollo tecnológico pues haga lo que uno quiere, ¿no? Sí, yo creo que la tecnología está para el servicio de uno, y también pienso que uno no debe enloquecerse con la tecnología, sino usarla de la forma que a uno de verdad le resulte interesante para lo que uno quiere hacer. En mi caso, pues es hacer foto y video, también combinando un poco mi gusto por la arquitectura. Yo siempre quise estudiar arquitectura, entonces para mí ver estas imágenes de las ciudades desde arriba es como ver una pequeña maqueta, eh, y termina siendo pues algo muy interesante, muy, muy estético, muy geométrico, y sobre todo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Ajá. Mira, Juan Este es, Diego, dime. ¿Cómo, Dani? no, es que escuché otra voz Ah, por ahí. Bueno, listo. Yo creo que esto es simplemente una invitación para que terminemos de disfrutar a Juan Diego en su página, que todo este material lo tiene colgado. Llevamos casi 2 horas, Juan. vemos que el tiempo se va volando. Se Aquí va podemos quedarnos volando toda la noche hablando. y no, pues, sí, seguramente que sí. Pero Pero es muy, solamente quería como
como ir cerrando de verdad estas fotos que juiciosamente Juan hace con el dron, es como para disfrutarlas un poco más y decirle, Juan, no sé, tantas gracias y qué rato tan agradable que he sentido que he pasado el día de hoy. No, lo mismo, Ani, muy chévere. No sé si de pronto hayan preguntas por ahí Sí, que... es lo que quisiera como decirle a Alejo. Sí, claro, claro. Pues darle las gracias igual a todas las personas que durante este tiempo han estado como ahí muy pendientes. Sí, tenemos otra preguntita más que le quieren hacer a Juan. Víctor Tintinajo López nos pregunta, Juan, ¿cómo hacer para tener ese acercamiento con una editorial? Que conozcan el trabajo, qué se debe mostrar y cómo se maneja un portafolio. Bueno, el portafolio es un tema muy interesante. Creo que lo que uno debe priorizar en un portafolio es su propia mirada, lo que el fotógrafo quiere mostrar de su forma de ver el mundo. Uno de los errores más grandes que se comete a la hora de hacer un portafolio es querer demostrar algo y eso pues cuando lo ve un editor, a un editor eso no le interesa. A un editor no le interesa si de pronto el fotógrafo estuvo en X o Y situación o si conoce a X o Y persona. Lo que el editor quiere ver es la mirada del fotógrafo, sus fotos, su trabajo, su estética, su narrativa. Entonces creo que eso es lo que se debe mostrar en un portafolio. ¿Cómo llegarle a una editorial? Bueno, pues toca buscar los contactos, sobre todo tratar de encontrar los contactos directos de los editores, eh, llegar con trabajos sólidos, eh, nada de ideas a futuro, solo trabajos ya realizados, porque al final pues nadie le va a prestar atención a una idea. Un editor llega a saber el trabajo que ya está hecho y el trabajo que puede de pronto publicar en el medio. Si hay ideas muy buenas, pues bacano, chévere, hay que realizarlas, pero hay que llegar con cosas sólidas, con trabajos sólidos, ya realizados. Ok, muchísimas gracias, Juan. Yo le quiero hacer una última pregunta. Cuénteme. ¿Qué, qué cree usted que le hace falta o que le gustaría hacer en cuanto a fotografía y video, como una experiencia que de pronto siempre ha tenido en la cabeza y todavía le falta, como qué le No, gustaría poder hacer? son muchas cosas. Ahorita mismo lo que necesito es que se acabe rápido esto del COVID para seguir Salir con de los nuevo. proyectos. Estoy como el toro cuando está a punto de salir al ruedo y está pegándole con los cachos a la puerta tratando de salir. Porque pues sí, habían muchos proyectos para este año y pues quedan muchos viajes, muchos proyectos, muchos documentales. Hay muchas fotos que quiero hacer, sobre todo muchos lugares que quiero visitar. Por eso el título que le puso Dani a la charla me pareció muy acertado, el del viajero de la imagen. Ahorita lo que quiero es viajar muchísimo. Me sueño con hacer muchas fotos. Hay una foto que es súper cliché, pero pues uno tiene que cumplir sus sueños y es una foto que quiero hacer y es la luna saliendo detrás del Partenón en Atenas, gigante, la luna así súper, hiper, mega gigante. Es una foto que desde hace muchos años quiero hacer y pues obviamente no la he hecho porque no he ido, pero, pero esos son los sueños que uno debe perseguir, cosas que uno quiera hacer y las pueda realizar. Y sí, pues esperemos que todo esto pase para salir del, al ruedo con toda la energía. Bueno, Alejo, ¿cómo la vio? Bueno, no, pues siempre es muy chévere poder compartir con los amigos, poder compartir de fotografía, poder compartir de las experiencias y de los procesos que cada uno ha vivido también a partir de su propia experiencia. Qué bueno tener a Juan esta vez acá con nosotros, Juan. Yo pienso que ha No, hecho muchas parte gracias. también de contacto desde sus inicios también.
siempre ha estado muy atento a ser partícipe de las actividades y a seguir alimentando su proceso y sus experiencias que hoy lo hemos visto en su trabajo también, que ha podido hacer lo que le ha tocado hacer, ha podido hacer lo que ha querido hacer, ha tenido el placer de cumplir muchos de sus sueños también a partir de la fotografía. Y pienso que esto es muy buen ejemplo para todas las personas que disfrutamos de este mundo, que estamos iniciando en este mundo, el conocer y el oír la experiencia que Juan nos presentó el día de hoy. Pienso que es muy enriquecedor y pienso que cumple con el objetivo también de estas charlas, que es que podamos compartir, que podamos conocer, que podamos seguir ampliando este conocimiento y esta pasión por todos estos medios que tanto disfrutamos. Entonces, pues yo quedo súper contento. No sé si alguien más quiere decir o si Juan quiere despedir ya con algunas palabras a todos los participantes. Bueno, pues ya como para ir terminando, simplemente invitarlos a soñar mucho. Los sueños, si uno los trabaja, se hacen realidad. Yo algún día soñé con estar acá y aquí estoy cumpliendo el sueño. Y tengo muchos otros sueños por delante que seguramente se irán cumpliendo. Pero si ustedes no sueñan y no crean sus propios proyectos, sus propias metas, sus objetivos, si no le trabajan duro, pues no se van a cumplir. Entonces, háganlo, no desfallezcan, no dejen de lado sus ideales y sus propuestas. Aprendan mucho, estudien mucho, todos los días se aprende algo. De todas las personas siempre aprendemos algo. Y traten de estar tranquilos ahora que seguramente todo esto va a pasar y va a traer cosas muy buenas. Muchas gracias, Juan. A ustedes, muchas gracias. Recojo eso, vivan con pasión. Y soñar no es ningún delito, es la posibilidad de vida que uno puede tener. Juan, sí. Y así a este amigo apasionado, totalmente apasionado, disciplinado también, con metas claras y propósitos que también es importante anotarlos en el momento en que uno quiere pensarse la vida. Es bueno este ejercicio que hace Juan. Así terminamos el día de hoy, el capítulo 10, con un top 10. Estuvo bien. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Y aquí su tierra lo espera y estaremos en otra ocasión tomándonos un café o disfrutando la exposición que ya quedó casada para hacer en contacto. Si la última vez que estuve en Armenia me demoré 3 horas 40 minutos en la moto, esta vez con las ganas que tengo de ir, me voy a echar como unas 2 horas. No, yo le diría a su querida madre que lo regañe. Ay, ¿verdad que está conectada? No, mentiras, no. A decir esta vaina, no, 7 horas, usted eche 7 horas, no digas sí, no, 8. 8 horas. No. Porque seguramente voy a ir con Lina, entonces ya no me deje ir muy rápido. Bueno, listo. Sí, son 6:30, sí, es bueno, para que no se preocupe la mamá que... Bueno, yo creo que vamos despidiendo entonces. Quiero agradecer a todos los participantes de esta charla. Recuerden que si quieren ver las charlas que ya hemos hecho en nuestro canal de YouTube, están subidas también para que puedan escuchar e informarse. Recuerden que cada 8 días estamos haciendo esta actividad, todos los domingos, con un invitado nuevo, con un invitado de la casa también, como siempre. Entonces espero que sigan participando en estas charlas. Muchas gracias a Daniel, director de la escuela, y gracias a nuestro invitado Juan Diego y a todos los demás que participaron. Muchas gracias por estar acá y por participar de esta actividad, y estaremos en contacto. Hasta una próxima. Chao. Chao.